Familia, muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos muy complacidas, gozosas de estar en esta noche acompañándoles, pidiéndoles perdón porque el día de anoche, ayer, no pudimos salir al aire por algunas dificultades, problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos hoy acompañándoles, diciendo que sé que va a ser de gran bendición y edificación este tema que traemos para hoy. Nuestra pastora Gloria les manda muchos saludos. Ella está atendiendo otros compromisos, pero está muy al tanto de lo que esta serie del Espíritu Santo y la nueva mujer está haciendo en la vida de nosotros. Hoy nos corresponde la mujer samaritana al encuentro con el agua viva. Yo les invito a que en esta noche estemos muy atentas a lo que Dios nos quiere traer. Mi nombre es Mónica Palacio, soy misionera, pastora desde hace 20 años. He hecho mi ministerio pastoral y ministerial en Urabá, en Itagüí, en Envigado, en Sabaneta, en el Valle y acá en Medellín. Yo les invito entonces a que me acompañen en una corta oración para dar inicio con la temática que nos compete hoy. Padre Celestial, queremos bendecirte, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en medio de este tiempo, guiando, dirigiendo cada corazón, cada vida, Señor. Hoy nuestro corazón se abre para ti, papá, para esa porción maravillosa que tienes para nosotras, Señor. Cada una ha asistido a esta cita con una necesidad. Yo te pido que tú la llenes, papá, que seas tú trayendo esa agua maravillosa de vida, que seas tú hablando a la necesidad, al corazón, que hoy a través de tu palabra, la cual bendecimos en San Juan 4, Señor, nos invite a hacer ajustes, a tomar, amado Dios, de tu palabra y ponerla por obra, Señor, con un amor, con un gusto, con un gozo, sintiendo, Señor, que eres tú el que merece la gloria y la honra. Eres tú el único digno de ser exaltado a través de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este tiempo, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces lo primero que tenemos que entrar a analizar son algunos aspectos históricos, geográficos, culturales en este maravilloso desarrollo de San Juan 4, en este estudio de San Juan 4. La verdad que para mí ha sido de gran edificación ver esta historia, esta palabra de la samaritana desde otro punto de vista. Pues siempre que pensamos en la mujer samaritana, lo primero que se nos viene a nuestra memoria es que es una mujer de una conducta muy en duda, muy dudosa, porque 5 maridos ha tenido y el que ahora no tiene su marido. Siempre pensamos en eso. Pues hoy vamos a analizar muchas otras cosas y aprender muchos datos importantes a la hora de ver lo que acontece con este encuentro de Jesús y esta mujer. La samaritana, si bien es cierto, es una mujer con un trasfondo bastante sórdido. Es una mujer anónima. No tenemos dato de nombre. Solamente es llamada la samaritana. Vino al pozo sola. Vino a una hora que probablemente no esperaba encontrar a nadie. Esto nos da algún indicio de que es una mujer marginal, de que era una mujer marginal. Era una mujer que quizás no era para nada adinerada, porque las mujeres de la época ricas no eran ellas quienes iban a sacar agua. Ella simplemente estaba haciendo una tarea doméstica, una tarea que había que hacer, pero escogía esta hora porque no quería encontrarse a nadie. Vamos a ver unos datos importantes acerca de este pozo. Este pozo en Génesis 33 del 18 al 20 nos podemos dar cuenta que este pozo era el primer bien raíz de israelita alguno. Fue propiedad de Jacob. Fue propiedad que Jacob adquirió en la tierra prometida. Ese fue el hogar de él. Esta agua era con unas características muy especiales y puntuales. Esta agua se abastecía desde la primavera y el agua se conservaba muy fresca,
fría, pura. Era un agua de unas condiciones excepcionales. Para los israelitas este pozo era una prueba del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, no solo con su patriarca Jacob, sino con su pueblo. Otro dato que tenemos que analizar y profundizar un poco es por qué los samaritanos y los judíos no se tratan. Y resulta que los samaritanos eran considerados impuros por los israelitas. Eran un pueblo de raza mixta, descendientes de paganos. Se habían casado con los pocos israelitas que permanecían allí luego de que los asirios conquistaron el reino del norte. Los samaritanos eran una gran amenaza para la pureza de Israel, de los israelitas. La historia secular inclusive nos muestra que para Nehemías Sanballat fue un gran problema. Cuando se iba a reconstruir el muro, Sanballat fue de gran tropiezo para Nehemías y los israelitas. Resulta que un nieto del sumo sacerdocio judío se casó con la hija de Sanballat. Esto en Nehemías causó mucho enojo, mucha ira. En Nehemías 13, 28 y 29 vemos: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los samaritanos tenían una cultura muy distinta. Era una religión que mezclaba ciertos aspectos del judaísmo y un paganismo. Su lugar de adoración estaba sobre el monte Gerizim. Sanballat construyó allí el templo para adorar a su Dios justamente con el propósito de rivalizar con el de Jerusalén. El templo samaritano era servido por un falso sacerdocio. Y ese sabor adulterado fue lo que dio origen al samaritanismo. Estaban muy alejados, totalmente alejados de la verdad. Ellos sí reconocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero rechazaban a los salmos y a los profetas. Dice la palabra de Dios que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Eso lo vemos en San Juan 4, verso 4. Les vamos a mostrar un mapa de la época donde vemos cómo para salir de Judea hasta Galilea había que pasar por Samaria. Era el camino corto, era lo más normal, era lo más recto, pero los israelitas tomaban otro camino. Hacían una vuelta muy grande, eran muchas más horas, muchos más días, muchas más millas por recorrer, pero el propósito, el caso era evitar a toda costa tener contacto, pasar por el pueblo de Samaria. Pero Jesús tenía un propósito que cumplir. Jesús, dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Vamos a mirar unos aspectos. El primero de ellos es esa curiosa conversación que tuvo entonces Jesús con la samaritana. Acompáñenme a San Juan 4, del 5 al 9. Dice así la escritura: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ya vimos la necesidad de Jesús pasar por Samaria, ya vimos quiénes eran los samaritanos, y aquí tenemos que entrar a analizar que era muy inusual que Jesús estuviera solo. Nosotros siempre le hemos visto acompañado de sus discípulos y de grandes multitudes de personas. También es de sorprender cómo Jesús, siendo Dios, tiene una necesidad de agua, aparece sediento y aún cansado. Jesús intencionalmente se ve que tomó ese sitio, ese pozo.
Era insólito también para la samaritana que un judío quisiera hablarle, quisiera dirigirle la palabra. Él le dice, dame de beber. Ese dame de beber no es como una petición muy formal. Básicamente Jesús le ordena que le dé agua. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Miren, la samaritana no se sintió ofendida, fue sorprendida. Jesús, un judío, le estaba hablando. Además quería que le diera del vaso, de un vaso de una mujer que era denominada o tildada o tachada como impura. Jesús estaba rompiendo tabúes, divisiones raciales, sistemas de clases, normas, convencionalismos. Jesús vino a eso, a romper todos esos protocolos. En Juan 4, del 10 al 15 vemos, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En realidad Jesús sí era mayor que Jacob, era más grande que Jacob, y él se lo quería demostrar, se lo quería enseñar. El agua que tenía Jesús era mucho mejor. Recordemos las características que antes mencionamos del agua del pozo. Era fresca, era pura, era nutritiva, era fría. Entonces en este punto esta mujer estaba en la cima de la curiosidad. Ella empezaba a entender que el agua que le hablaba a Jesús no era el agua física, sino el agua espiritual. Versículos del 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Las palabras de Jesús debieron haber provocado en esta mujer un mar de emociones. La vida de ella debió haber sido horrible, debía ser horrible, pero ella no lo podía admitir ante él. No podía exponer toda su desgracia delante de un desconocido. Ella dijo una mínima verdad, respondió una pequeña parte que era verdad. Dijo, no tengo marido. Jesús ya sabía todo esto. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Notemos que Jesús no la tacha de mentirosa, no la tilda, no la trata como a una mentirosa, todo lo contrario. Jesús la elogia por hablar sinceramente. La samaritana no estaba negando, pero tampoco, obviamente, estaba asumiendo ni se estaba sintiendo orgullosa de su pasado, de lo que había sido su vida hasta ese momento. Ella reconoce una verdad a medias, ella reconoce su propia culpa. Le dice, Señor, me parece que eres profeta, porque Jesús ya la había desenmascarado completamente. Era obvio que Jesús sabía todo de ella y que a pesar de ello no la rechazaba o no la castigaba. Todo lo contrario, le ofrecía agua de vida. Y en el versículo 20, ella saca como el mayor punto de enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Jesús le da nuevamente otro giro a la conversación. Del San Juan 4, del 21 al 24, dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene,
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estos pasajes, estos versículos, este versículo es el corazón y el alma de toda esta escritura, de la enseñanza de San Juan 4. La auténtica adoración. La auténtica adoración se puede condensar en esas pocas palabras que le dijo Jesús a la mujer en estos versículos. Jesús en esta porción le deja 3 puntos claros a la mujer samaritana. El primero de ellos es que le hizo saber a esta mujer que el lugar donde se adora no es lo importante, que los verdaderos adoradores se definen por a quien adoran. El segundo aspecto que le dejó muy claro es que la tradición religiosa en la que ella había crecido era absolutamente una farsa. Jesús no se molestó en ser delicado, simplemente le respondió. Y Jesús, sutilmente, el tercer aspecto, la lleva al tema principal. El tema principal era que ya se vislumbraba en el horizonte un nuevo pacto. El nuevo pacto, y era el mensaje de la expectativa mesiánica, que era lo que quería darle a entender a la mujer de Samaria. San Juan 4:25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía que venía un Mesías. Usó esa expresión de certeza. No lo colocó en duda. Esa mujer era una embrionaria que estaba esperando nacer. El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de la mujer samaritana y fue atrayéndola irresistiblemente hacia Cristo, revelándole aquello que ojo no vio, ni que oído, había escuchado hasta ese entonces. Es el segundo aspecto que vamos a tratar en esta noche. Una revelación deslumbrante. En el versículo 26 y 27 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Jesús jamás había hecho una declaración tan explícita, tan específica, tan directa. No hay ninguna evidencia bíblica de que Jesús en algún otro momento, en algún otro pasaje, haya dicho esto tan francamente a nadie más. No hay ningún otro registro bíblico que revelara esto tan expreso. Esto no se lo había dicho a ningún incrédulo. Era completamente asombroso que Jesús, por primera vez, que escogió revelarse a sí mismo como el Mesías, lo hiciera con una mujer, y más con esta mujer samaritana, una mujer de tan dudoso pasado. Pero Jesús lo hizo porque su revelación daba testimonio de la fe de la samaritana. En Mateo 16, 17 al 19, por ejemplo, Pedro fue quien hizo esa confesión. Jesús lo afirmó, pero Jesús siempre evitaba pronunciar esas palabras. Siempre que lo reconvenían, diciéndole que él era el Mesías, él inmediatamente les decía: lo has dicho tú. Él no lo negaba, pero tampoco salía de sus labios, tampoco lo afirmaba. De hecho, cuando Pedro le dijo eso, cuando Pedro le dijo que eres el Hijo del Dios viviente, eres el Salvador, eres el Mesías, cuando Pedro lo reconoció, él afirmó, pero inmediatamente les dijo que no le contaran a nadie. Entonces, era la primera vez que Jesús mostraba su identidad explícitamente como el Mesías. Entonces comienza el tercer aspecto, que es una transformación asombrosa. San Juan 4, 28 y 29 nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
La mujer dejó el pozo, dejó su cántaro allí. No fue por un olvido, ella tenía un propósito de regresar. Su plan era ir, traer hombres hacia los pies de Jesucristo, traer hombres a ese pozo, a esa ciudad y presentarlos a Cristo. Esto no podría mantenerse oculto. La emoción de la mujer era mucha, se veía. Y eso básicamente sucede con todo aquel que de verdad ha nacido de nuevo. Eso hay que contarlos. Eso hay que contarlo. Eso no se puede quedar callado cuando se recibe, cuando se tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay que contarlo. Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho y eso para ella era revelacional, era clave. Esta mujer estaba disfrutando el resplandor del perdón. Esta mujer estaba feliz porque se sentía perdonada, no se sentía señalada, no se sentía juzgada. Ella sencillamente ya no tenía vergüenza en ello. Estaba feliz, se sentía perdonada. Esa emoción en esa mujer era palpable, se veía, se notaba porque fue hacia esos hombres y les dijo, fue lo primero que les dijo, vengan, conocí a alguien que me dijo todo lo que he hecho. Allí vemos nuevamente que la mujer no estaba negando su pecado, no estaba eludiendo su pecado, estaba disfrutando de ese perdón, estaba disfrutando de esa maravillosa verdad que había obtenido a los pies de Cristo. San Juan 4, 39 y 42 nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos pues entonces qué impacto el testimonio de esta mujer sobre toda una ciudad, sobre la ciudad de Sicar. Ese impacto fue muy profundo. Los samaritanos ya sabían de el Mesías prometido. Recordemos que antes dijimos que los samaritanos tenían ciertos aspectos, ciertos elementos de la religión judía y eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Allí estaba toda la promesa de salvación. Allí desde Génesis en el Antiguo Testamento vemos que ellos conocían y creían que la promesa mesiánica estaba allí. El Pentateuco incluye todas esas promesas familiares a través de la vida y el relato de Moisés. Habla de la serpiente, de la simiente de la mujer que aplastaría esa serpiente, de la simiente de Abraham, en quien todas las naciones serían benditas. Por eso la mujer y los samaritanos sabían del Mesías. Así que cuando la mujer anuncia tan convencida que había encontrado al Mesías y que él le había dicho, le había revelado todo su pecado, y que no obstante, después de conocer ese pecado, Jesús la aceptó, los hombres se dieron cuenta de que Jesús era bienvenido, de que Jesús estaba allí, de que el Mesías estaba allí, y entonces también se llenaron de ese gran entusiasmo. Este encuentro de la mujer samaritana y de Jesús provocó un gran despertar. Transformó no solamente la vida de la mujer samaritana, sino que transformó la vida de todo Sicar, de todo Samaria. Jesús en verdad había encontrado una verdadera, una genuina adoradora. No se sabe qué fue de la mujer samaritana luego de aquel encuentro, pero sabemos que su corazón fue claramente cambiado, transformado a través de ese encuentro personal, a través de ese cara a cara con el Señor Jesucristo. No hay duda alguna de que su vida cambió conforme a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso encontrar que una mujer
Recordemos cómo empezamos hablando de esta mujer, con un sórdido pasado, con soledad, con desamor, con vacíos. Una mujer que se llena de esperanza, de perdón, su corazón abierto a oír. Una mujer excepcional que le fue revelada la verdadera identidad de Jesús como Mesías, como Salvador. Allí, en Hechos 1:8, en la palabra de Dios, se menciona a Samaria. Dice así la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta mujer había comenzado una vida trayendo a muchos a Cristo. No dudó en proseguir un ministerio evangelizador. Conoció y de inmediato comenzó un ministerio evangelístico. Esta mujer, la historia de San Juan 4, ha sido a través de la historia de gran influencia para la humanidad, por la palabra, por el testimonio de esa mujer, porque ella dijo: me ha dicho todo cuanto he hecho. Es maravilloso ver cómo inmediatamente conoce del Señor, va a compartir de ese milagro que había encontrado. Hoy usted y yo, mujer, usted y yo, hija de Dios, usted y yo que queremos tener ese encuentro con el Espíritu Santo y ser una nueva mujer, debemos seguir ese ejemplo. Debemos acercarnos a Jesús de la manera en que esa mujer samaritana se acercó. Producto de ese encuentro, no solamente la vida de ella se transformó, sino que la vida de todo un territorio. Hoy usted y yo tenemos esa misión, hoy usted y yo tenemos ese encargo, el encargo de transformar vidas, la vida propia, primero la nuestra familia, nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro país, nuestro entorno laboral. Usted y yo que hemos tenido ese encuentro con Jesús, si en verdad lo hemos tenido, tenemos ese desafío. Esa samaritana dejó allí su cántaro. Dejar ese cántaro era dejar su pasado, el pasado, el pecado, las equivocaciones que habremos cometido están cubiertas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el perdón, porque Él fue a la cruz por la samaritana, Él fue a la cruz por usted, Él fue a la cruz por mí. Ya es hora de que nosotros de verdad tomemos decisión, seamos mujeres decididas, mujeres que como esa samaritana, al instante, esa mujer no lo pensó dos veces, esa mujer asumió el rol que tenía que asumir inmediatamente. Esa mujer no esperó a que pasara una cuarentena. Esa mujer no esperó a ir y llevar el agua a la casa. Esa mujer actuó guiada por la palabra de Dios, actuó guiada, dinamizada por el Espíritu Santo de Dios. Solo Dios, solo el cielo revelará los vastos y trascendentales frutos de ese encuentro del Mesías con esta extraordinaria mujer de Samaria. Hoy usted y yo nos vamos a comprometer a mostrar el fruto del encuentro con Jesús. Un encuentro que tiene que ser día a día, momento a momento, de tenerlo a Él presente y que de verdad podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí, este pasaje de San Juan 4, pues, ha sido de gran edificación, de gran desafío. Una mujer que, como les conté al principio, para mí era una mujer que veía desde otro punto de vista, una mujer de una reputación muy dudosa, una mujer que tildábamos casi que de ramera. En esa parte, en esa área, solo nos enfocábamos en eso. Hoy
el giro de este estudio ha sido fantástico, ha sido de gran bendición, de gran edificación, porque vemos una mujer totalmente convertida, una mujer que de verdad fue y probó del agua espiritual que Jesús le daba. Sé que de esa mujer comenzaron a fluir en su interior ríos de agua que de verdad dan vida, de agua que vivifica, de agua que trae salud y medicina, de agua que nutre, de agua saludable. Es el agua del Espíritu Santo de Dios. Yo les invito pues a que me acompañen en una oración, a darle gracias a Dios por esta maravillosa, por esta especial palabra que hoy tenemos la oportunidad de conocer y de compartir. Yo les invito entonces a que allí donde estamos cerremos nuestros ojos y que le entreguemos este tiempo al Señor. Que le digamos en esta noche: papá, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos ver estos maravillosos pasajes, este maravilloso encuentro de la mujer samaritana con Jesús de Nazaret, con Jesús el Mesías, con Jesús el Salvador. Papá, Jesús rompió todos los protocolos, Jesús rompió todos los esquemas, porque para Él era más importante la vida de esta mujer, su alma, que la sociedad, que la cultura, que las costumbres. Ese Jesús es el que queremos conocer, aquel que nos censura, que nos señala, aquel que sabe todo lo que hemos hecho, aquel que solo Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Solo Él conoce nuestra verdad, solo Él conoce nuestra realidad. Pero qué maravilloso, qué espectacular, maravillosa bendición saber que Él no nos señala, que Él, en cambio de juzgar, perdona, ama. Esa mujer fue otra a través de ese encuentro. Yo le voy a invitar a que si usted nunca ha experimentado un verdadero encuentro con Jesús, esta noche usted se desafíe, acérquese allí a los pies de Jesús, vaya a beber allí a sus pies del torrente de vida, porque solo en la presencia de Él, solo a los pies de Cristo, solo a los pies de Jesús, encontramos paz y vida eterna. Hoy, como la mujer samaritana, te decimos: dame de beber, Señor, dame de beber de esa agua, para que yo no tenga que volver a sentir sed jamás, ni aún volver a este pozo a sacar agua. Dame del agua de vida, dame del agua pura, dame del agua fresca, dame del torrente de tu manantial, dame de beber, para que en mi interior corran ríos y ríos y ríos de agua que me den vida. Papá, necesito beber de ti, porque tengo hambre y sed de tu palabra, tengo hambre y sed de tu justicia, tengo hambre y sed, Señor, de conocerte cada día más, de tener una relación personal, íntima, así como esa samaritana en ese pozo, Señor. Así, oh Dios, quiero tener ese encuentro personal. Así, Señor, acercarme a ti, pidiéndote perdón, pidiéndote perdón por todo mi pasado, por todas las equivocaciones que inclusive hasta hoy he cometido. Perdóname, Señor. Llévame, papá, a ponerme en paz con aquellos de mi familia, a restablecer y a restaurar las relaciones con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A también restaurar las relaciones. Usted que tiene esposo, usted que tiene hijos, usted que tiene nietos, usted que tiene sus hermanos, su familia, su mamá, su papá. Hoy
a través de la mujer samaritana, Dios nos está diciendo que si en verdad nacimos de nuevo, tenemos que actuar como de verdad un cristiano, como una cristiana, que genuinamente ha nacido de nuevo. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por desafiarnos a través de la vida de esta mujer, porque ella no lo pensó dos veces. Ella sencillamente dejó el cántaro con el propósito de regresar y fue. Y esos hombres a los que les compartió, a los que atrajo, les dijo: vengan y vean que he encontrado al Mesías, porque ese Mesías me ha dicho, me ha revelado todo cuanto he hecho. Y esos hombres, conociendo, siendo conscientes de su pecado, siendo conscientes de que toda la vida habían denigrado de ellos, que toda la vida los habían visto mal, como falsos, también estaban conscientes de ello. Ellos tampoco tenían unas expectativas muy altas, pero conocían la promesa de salvación. Y con el mismo entusiasmo con el que esa mujer recién convertida fue a hablarles, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo corazón abierto, a escuchar de primera mano, a escuchar en primera fila al Salvador. Y ellos llegaron y concluyeron y le dijeron a la mujer: ahora creemos. Creemos no solamente por tu testimonio, creemos porque nosotros mismos hemos oído. Le rogaron a Jesús que no se fuera. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Rogar porque nuestro primer amor vuelva. Nunca se debió haber ido. Si usted está en ese primer amor, sosténgalo, permanezca. Jesús nos invita a permanecer en Él, a permanecer con Él, a permanecer en ese primer amor. Y quienes en algún momento, por muchas situaciones, llámese dificultades, circunstancias, egocentrismo, carnalidad, se han apartado, nos hemos apartado de ese primer amor, hoy digámosle al Señor: Señor, quiero, anhelo, necesito volver a ese primer encuentro, a volver a nacer, a renacer, a renovar mi mente, a renovar mi vida, a renovar mi corazón, a renovar mi relación contigo. Quiero y necesito, Señor, necesito volver los ojos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque un día, Señor, me fue revelada esa verdad. Y yo considero hoy, bendito Dios, con todo mi corazón tengo la certeza de que estoy en ti. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy declare, hoy diga, confiese con sus labios que las cosas viejas pasaron, que hoy todas son hechas nuevas en su vida. Papá, gracias. Gracias porque hoy a nosotras se nos has dado el privilegio, como a esa samaritana, de ir, compartir y hacer la gran comisión. Muchas gracias, papá. Nosotros te alabamos, Señor. Nosotros te bendecimos y te exaltamos, papá. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, por tu palabra, por San Juan 4, Señor, porque sé que muchos pastores, por muchas generaciones, muchos en muchos lugares, en muchas iglesias, en teatros, en coliseos, se ha predicado San Juan 4. Hoy, después de muchos y muchos años y siglos, se sigue hablando de la mujer de Samaria, una mujer de ejemplo, una mujer de testimonio, una mujer que es catalogada como una verdadera adoradora. Hoy hemos entendido que lo importante no es el sitio donde se adore, lo importante es a quién se adora, y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Solo tú eres digno de loor, solo tú eres digno de adoración, solo tú, Señor, solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres mi Rey, solo tú eres papá, solo tú eres mi pastor, solo tú eres mi Padre, solo tú eres mi Maestro, Señor. Tú eres mi pan de vida,
tú eres mi agua eterna. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Nadie puede ir al Padre sino a través de ti, Señor Jesucristo. Hoy permítenos a todas nosotras, a quienes estamos, amado Dios, escuchando tu palabra, ser adoradoras en espíritu y en verdad. Conocerte, Señor, conocerte de verdad para poder saber a quién adoramos. ¿A quién adora usted? ¿A quién adora usted? ¿Usted adora de verdad a ese que la salvó? ¿A ese Mesías? ¿A ese dueño de su vida? ¿A ese que fue a la cruz por usted? Aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que nos justificó, que nos redimió. Aquel que pagó un precio alto. Aquel que derramó su sangre. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquel que nos sentó en lugares celestiales. A ese Dios que nos sirvió, que nos alimentó. Aquel que nos restauró, que nos llamó, que nos puso nombre. Aquel que nos compró. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, amado Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu obra, por lo que haces en medio de nuestro corazón. Dele gracias a Dios. Bendiga el nombre de Cristo Jesús. Bendiga la obra que Él ha hecho. Y comprometámonos pues hoy a ser adoradoras en espíritu y en verdad. Y adorar no es simplemente escuchar una canción hermosa. Adorar no es cerrar los ojos y pensar en Él. Adorar es que con mi vida, con cada acto, con cada palabra, con cada acción, yo glorifique y dé testimonio del nombre de Dios. Todo lo que haga sea para la gloria, para la alabanza de su nombre, porque para eso fuimos creadas. Cada pensamiento, cada detalle de mi vida tiene que ser para la gloria de aquel al que es el objeto de mi adoración. A mi Señor Jesucristo, a mi Padre amado celestial, al precioso Espíritu Santo de Dios. Bendito seas. Toda la gloria, toda la alabanza, papá, para ti. Tú eres digno, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos das, porque tu palabra, Señor, es vida, porque en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti, porque tu palabra es lumbrera a mis pies, porque tú, Señor, te glorificas con esta espada maravillosa de dos filos que hoy penetra en mi corazón hasta partir mi alma y mis huesos, Señor. Bendito seas, Padre, bendito seas, amado Dios. Bendito, bendito, grande y poderoso eres, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy muchas gracias por permitirnos este maravilloso y precioso tiempo delante de ti. Gracias, amado Dios, porque esta serie, El Espíritu Santo y la Nueva Mujer, yo sé que de verdad está cumpliendo ese propósito. A través del estudio de estas maravillosas y extraordinarias mujeres, nosotras también estamos desafiadas a tener una maravillosa intimidad nueva a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, bendecimos este tiempo, bendecimos nuestro ministerio de mujeres, bendecimos nuestro ministerio Maná, bendecimos nuestra iglesia City, bendecimos a nuestro pastor Carlos y su esposa la pastora Gloria. Gracias, papá, por cada mujer, por cada pastor y pastora de nuestra hermosa región, de nuestra hermosa Colombia, Señor. Te bendecimos, papá, y te damos muchas gracias por este espacio precioso que es para ti, Señor. Te pertenece a ti, tú eres el dueño de nuestra vida, de este tiempo, papá. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús, con acciones de gracias, papá. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nuevamente el próximo miércoles, el 3 de junio, nos acompañen con esta serie hermosa y bonita del Espíritu Santo y la Nueva Mujer. En 8 días nos acompañará la pastora Ledis Padilla desde el municipio de Río Negro
con un tema también de una maravillosa y extraordinaria mujer, Ruth, lealtad y amor. Un Dios les bendiga nuevamente y muchas gracias por hacer parte de este precioso ministerio. Un abrazo, bendiciones para todas.